¿Qué piden ustedes? Muy bien. Entonces, esto es parte de lo que es esa historia, ¿verdad? De la adoración a la madre, de dónde viene. Y lo más interesante aquí también es la raíz, ¿verdad? De dónde viene esta adoración, de dónde tienen todas las culturas, pues, este tipo de teología. Sabemos por qué tienen en común este tipo de adoración a una madre, a una mujer, a un niño, que le llaman el divino niño, el dios Tamuz. Todas las culturas, como las vimos allí en el video, ¿verdad? Desde Egipto, la India, por toda Asia, en todas partes donde fueron esparcidos a partir de aquel juicio, la confusión de lenguas en la Torre de Babel, a donde quiera que se habían ido, pues todos se llevaron ese tipo de teología en la adoración a esta mujer. Y el punto bastante interesante e importante para nosotros en nuestro estudio de escatología es que en el libro de Apocalipsis el juicio es contra Babilonia, ¿verdad? No contra Roma, a pesar de que la estatua de Nabucodonosor nos habla de que es el imperio romano que se levanta al final, es el imperio romano que se levanta y que de alguna manera pues está representado en los pies de hierro con barro, pero que en el libro de Apocalipsis, ¿verdad? La profecía no nos dice que el juicio venga contra Roma, sino contra Babilonia, la gran ramera. ¿Okay? Hermano Wilfredo, ibas a decir algo, puedes intervenir. Pastor, una pregunta. Sí. Después de ver esto, bueno, me sorprendí con algunas imágenes egipcias y romanas y que hemos usado o han usado, ¿no? No hemos, porque nosotros no la hemos usado, pero la han usado con María y eso. Se puede hacer una relación también con la parte espiritista que también siempre tiene una mujer, en el caso de Venezuela, María Leonza. Pregunto pregunto eso, y también hay una adoración al sol. Sí, es correcto, hermano Wilfredo. Todo viene desde allí y hay una relación bastante estrecha entre todas las religiones, tanto espiritistas como inclusive, como les decía al principio, del orden cristiano, ¿verdad? Porque se mezcló, ¿verdad? Se mezcló esta teología, se mezcló con la teología bíblica. Y eso lo podemos ver cuando vemos historia de la iglesia, ¿verdad? Cuando eh, Constantino, ¿verdad? Establece que, que la religión oficial del reino debe ser, el imperio debería ser el cristianismo, lo establece como un edicto. Y el edicto de tolerancia. Y aquí vemos que muere Constantino, quedan sus hijos, pero los sacerdotes de estos templos paganos nunca se convirtieron por contrición de espíritu ni por convencimiento de pecado, sino por política. Entonces decidieron volver a sus raíces paganas, mezclando la fe de ellos politeísta con la fe cristiana. Hicieron una mezcla.
Entonces, esto conllevó también a que cada cultura también no solamente tuviesen la adoración de la madre, sino también la adoración a todo aquello que les provocaba terror, temor, y lo adoraban como dioses. Ahí vemos el caso de las culturas indígenas y lo que tú decías, pues, la adoración al sol, a la luna, a las estrellas, todo aquello que el hombre no tiene una respuesta, ¿verdad? No tiene una explicación. Entonces ellos le dan este sentido de deidad. Eh, Eso viene desde los caldeos, que tienen su origen también babilónico, desde este punto de vista de esta región de Nimrod, ¿verdad? En Kush, cuando se diseminan las culturas, surge una nación que es precisamente donde sale Abraham, que es Ur de los caldeos, se llama Ur de los caldeos, porque esta era la nación. Los caldeos eran aquellos tipos, una nación que tenía digamos, ellos decían ser dominantes, dominaban el aspecto espiritual, la espiritualidad. Ellos se decían tener conocimiento de ese mundo espiritual. ¿Ah? Y dominaban lo que se conoce como la astrología, no la astronomía. La astronomía es una ciencia, pero la astrología es otra cosa que tiene que ver más bien con el espiritismo. Ellos consultaban a las estrellas, consultaban a, a las deidades y le designaban deidades a los astros. Cada astro para ellos representa, simboliza una deidad y cada elemento de la tierra también representa una deidad, como el fuego, ella representa una deidad. Eh, ellos, por eso es que Moisés, Dios, a través de Moisés, eh, da una ley, allá en Deuteronomio, capítulo 4, el versículo 15, una advertencia en que no debería adorarse, que debía tener mucho cuidado. Les dice, no sea que viendo el sol, la luna y las estrellas, sean impulsados a adorarla. Y esta es la advertencia que Dios les da. Así que ya esa práctica se venía dando, inclusive el pueblo de Dios cayó en esa adoración pagana, pues ellos le rendían culto a la diosa Astarot, que es la misma Semiramis, aquella mujer eh, que se llamó diosa, la esposa de Nimrod, como lo vemos en este documental. Eso ha traído que todas las culturas hayan caído en esto, que luego se agarra auge y fuerza durante el imperio griego, porque la teología griega es pagana, es politeísta, y ellos desarrollaron lo que nosotros hoy en día conocemos como mitología griega, ¿verdad? Las deidades, hombres queriendo ser dioses, como Apolo, como, bueno, todos esos hombres que fueron hombres grandes en la historia y que ellos los veneran como deidades, ¿verdad? Eh, Esos quedaron allí y, y esa era la religión que estaba en el tiempo en que Cristo vino, ¿verdad? Eran los griegos que dominaban, las religiones griegas que dominaban y por eso los templos que existían eran los que habían establecido los griegos. El apóstol Pablo se consigue en su viaje, digamos, eh, como, como un misionero, ¿verdad? Él se consigue con la adoración a la diosa Diana, ¿verdad? En uno de sus viajes y se confronta con aquello, con esa cultura, hasta el punto que querían matarlo, ¿verdad? Porque él era una amenaza para, para, para estos tipos de religiones. Y esto es lo que me hace pensar a mí en que nosotros, nosotros como hijos de Dios, como pueblos de Dios, aquellos que fuimos llamados de las tinieblas a la luz admirable,
representamos una amenaza para cualquier tipo de religión pagana, politeísta, para cualquier tipo, o para todas, mejor dicho, para todas este tipo de religiones falsas, dioses falsos y, y todo este tipo de espiritismo. Nosotros somos los que representamos una amenaza, un peligro. Ellos son los que se inquietan, por eso es que ellos hacen tantos rituales y tantas cosas, pero nada de lo que ellos hacen les funciona. Y nosotros seremos librados de sus amenazas y seremos librados de sus ataques. ¿Por qué? Porque somos el pueblo de Dios, porque somos los hijos de Dios, porque somos la novia del Cordero. Amén. Y que el que alguna maldición de que ellos echen contra nosotros, el que nos caiga o no, va a depender de nuestra fidelidad y de nuestra santidad. Lo mismo sucedió cuando Balaam, ¿verdad? Y Balaam le deja claro a Balaam que no puede maldecir al pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque su pueblo está protegido. La única manera que ellos cayeran en maldición es que fueran desobedientes a Dios y que perdieran su santidad. Eso fue lo que hizo que ocasionara aquella mortandad en los tiempos, en los días de Balaam. Entonces, tiene toda relación, está totalmente conectada esta relación de adoración, hermano Wilfredo. ¿Alguien más? ¿Ah? ¿Ah? ¿Alguien más con preguntas? A ver, hermano Brides. ¿Alguna otra inquietud? Bueno, profe, buenos días. Sí, vemos la relación, porque vemos aquí en Barquisimeto a la llamada Divina Pastora, que no es divina nada. ¿Ah? Tiene un niño, la Virgen Coromoto tiene un niño y todo. Se relacionan con esa imagen pues, de la adoración a ese divino niño y a esas vírgenes. Entonces, es verdad lo que dice el hermano Wilfred, de esa relación muy directa de toda esa religión. Es correcto. Hay otro video que habla acerca del catolicismo romano, ¿verdad? De su adoración y sus íconos, los símbolos. Los símbolos que utiliza el catolicismo romano, entre los principales, yo creo que el principal símbolo que él utiliza es el sol. El sol es uno de sus principales íconos, ¿verdad? De sus símbolos para la adoración, ¿verdad? De manera que Roma es Babilonia. De manera que la gran ramera es esta Babilonia que está escondida detrás de un cristianismo político que se desarrolló a partir del imperio romano, como lo fue Constantino, ¿verdad? A partir de Constantino se desarrolla entonces la fe católica romana, pero que tiene como base esta teología pagana y que vemos cómo se desarrolla, que de alguna manera engañan a las personas que quieren adorar a Dios en verdad, atrayéndolas a la espiritualidad, al espiritismo prácticamente, engañoso, ajá, pero que de una manera muy subliminal y muy sutil los lleva los arrastra pues a este tipo de, de adoración pagana, de idolatría, y etcétera, etcétera. Ese que ellos de alguna manera encubiertamente, ¿verdad? Caen en lo que la palabra de Dios nos advirtió. Eh, Creo que en Deuteronomio capítulo 13, si no estoy equivocado. Moisés, Dios a través de Moisés nos deja muy claro que si se levanta un profeta, ¿verdad? Y anuncia un milagro y este milagro se cumple, pero una vez cumplido este milagro o este prodigio,
este profeta los incita a adorar dioses ajenos, dioses que ellos no conocieron o que ellos no reconozcan como deidad. Entonces, eh, el tal profeta debía morir. Y, pero ¿por qué si se cumplió el milagro? Si solamente Dios puede hacer milagros, no. Dios es el único que hace milagros y portentos, pero también Él puede permitir. Nadie puede hacer un milagro, nadie puede hacer algo sin que Dios se lo permita. Si Dios lo permite, Él lo puede hacer. Por eso le dice, Dios lo permite, ¿por qué? Porque los está probando. Está probándonos para saber si en verdad amamos a Dios. Si en verdad podemos aceptar. Por ejemplo, vamos a verlo desde el punto de vista de un pacto, ¿verdad? De un pacto como lo es el matrimonio, ¿ok? Como lo es el matrimonio, que es algo que se usa de manera muy análoga con respecto a nuestra relación con Dios. Teniendo un pacto matrimonial, ¿verdad? Donde nos profesamos, nos prometimos el amor el uno al otro y que prometimos ser fieles, podría algún miembro de la pareja matrimonial recibir o aceptar una expresión de amor en el punto de vista erótico de otra persona que no sea su pareja. Ajá, lo aceptaría, a pesar de que lo esté haciendo, que lo esté llevando a cabo. Entonces la respuesta sería no. ¿Por qué? Porque tengo un compromiso, porque tengo un pacto, porque hice una promesa de amar solamente a mi pareja y no voy a aceptar ningún tipo de propuesta indecorosa o atrevida que me hagan, tanto tiene que ser de parte del hombre como de parte de la mujer, porque esa sería la prueba, sería una prueba de fidelidad. Y es lo que Dios hace, probar la fidelidad. Si ya conocemos a Dios y Dios nos ha dado tantas cosas, ¿por qué vamos a aceptar algo de alguien que de repente nos esté diciendo, mira, debes serle infiel a Dios? O no te preocupes, Dios no se va a molestar porque tú hagas esto. No, Señor, no puedo hacerlo. Así el milagro, el portento sea muy, digamos, eh, provocativo, ¿no? No puedo caer en eso porque tengo un pacto de fidelidad con Dios y Él tiene un pacto de fidelidad conmigo. Así que debemos mantenernos en esa santidad y en esa fidelidad para con Dios. Hermano Bride, puedes hablar. Adelante, hermano Blide. Quería hacer una pregunta de una experiencia personal, cuando andábamos por allá en el mundo, ese mundo lleno de inmundicia, en las prácticas del espiritismo, Sí, reprendemos todas esas prácticas paganas, en nombre de Cristo Jesús. En un caso particular, en una oportunidad me encontré con un caso de un niño que tenía como 3 días, que no dormía, no comía, era llorar, llorar. Y bueno, en un conocimiento, yo tuve que conversar con los padres y le dije, pues, yo curo a ese niño. Y fui a su casa, hice oraciones, recé, porque ahí es lo que se reza y no se ora. sí. Y bueno, ese niño fue sanado, de ese día durmió, comió, su padre sano, y la paz y todo eso. Pero al día siguiente yo empecé a tener un dolor fuerte, dolor, y tuve que ir al médico, me hicieron una endoscopia que me había pasado, que había comido, tenía el estómago completamente verde, se veía en las imágenes que habían hecho. Pero lo cierto es que una sanación. Entonces, ¿qué hubo allí? Es lo que es la advertencia, ¿verdad? Es la advertencia. ¿Por qué? Porque en realidad nuestra fe, nuestra espiritualidad
está allí manifiesto, está comprobado, ¿verdad? ¿Puedes apagar un momentico tu micrófono para que no haga feedback? Bien, gracias. Nuestra espiritualidad, nosotros, está comprobado que el ser humano está genéticamente, tiene una estructura que le motiva a la adoración a un ser superior. Nosotros estamos diseñados para adorar a Jehová, Dios de los ejércitos, a nuestro Dios, a nuestro Creador. Pero separados de Él, ¿verdad? Queda esa necesidad espiritual, queda esa necesidad en lo que dijo el Señor Jesucristo, no solo, y lo dice la Escritura, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El ser humano necesita esa conexión con Dios, ese alimento espiritual, lo necesita el hombre. Pero ¿qué sucede? Que estando separado de Dios, pues necesita ese alimento espiritual y lo busca. No es que está prohibido para él el buscar ese alimento espiritual en Dios, porque un corazón contrito y humillado Dios no va a despreciar. Pero esta persona es engañada por el diablo y es arrastrado a una falsa espiritualidad, a una herejía, a adorar demonios, a adorar imágenes. Entonces, esto hace que la persona crea en Dios, crea, o sea, desde su espíritu, todo ser humano, todas las personas sienten la necesidad de creer en Dios, pero son engañados por el enemigo, son engañados, de manera que son arrastrados a adorar a Dios, a dioses falsos, son arrastrados. ¿Y por qué acontece entonces esta sanidad? ¿Por qué sucede? Porque Dios lo permite. El diablo tiene un poder limitado. ¿Okay? El diablo puede tener un poder limitado, pero Dios lo está permitiendo con la intención de que aquellas personas que oigan también la palabra de Dios puedan salir de ese engaño, puedan entenderlo. Mira, es un engaño, es mentira del diablo. La bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Ver personas haciendo esos rituales espantosos, sajándose su cuerpo, cortándose, pasándose hojillas, atravesándose su piel con agujas, con cuchillos, para demostrar que están bajo la influencia de algún espíritu. Eso nos hace entender que Dios no hace cosas como esas, Dios no necesita, no encontramos en los cultos, ¿verdad? De Dios que se hagan este tipo de cosas, que se hagan este tipo que haya este tipo de actividad. Entonces, es una prueba. Dios está probándonos. ¿Okay? Dios está simplemente probándonos para ver si realmente le amamos. Por eso se permite. Y no solo en el espiritismo, también en el catolicismo romano. La gente hace promesas a esas deidades, caminatas de descalzo para recibir un milagro y las personas reciben de alguna manera el milagro. Pero esas personas tienen la palabra de Dios en sus manos, leen la Biblia, hasta los brujos leen la Biblia, pero no ven allí, ¿verdad? El error en el que están enceguecidos. Es por eso que nosotros debemos ser esa luz y predicarlo. Y ellos pueden compararlo, comprobar. Ayer les contaba precisamente acerca de ese testimonio que nos dio la hermana, que cuando estaba allá en Sorte, los brujos decían, mira, hay una persona que está protegida, que no permite que el espíritu baje. Entonces ella tuvo que salir de allí para que el espíritu se manifestara. Imagínate, un cristiano descarriado, a un cristiano descarriado, el enemigo le tiene miedo, porque está sellado con el espíritu de Dios. Imagínate. Bueno, hermano Blides, no sé si tienes tus expectativas. Sí, pastor, por supuesto que ya cuando nosotros recibimos a Cristo, se nos ha quitado ese velo y bueno, Él nos da esa capacidad de entendimiento de su sabiduría suprema, porque el conocimiento supremo lo tenemos en Cristo. Lo demás, bueno, esa sabiduría humana que vemos cómo hace trampa, cómo disfraza, cómo que se tergiversa todas las cuestiones para atraer adeptos, pues. Y por supuesto que
Sí, entendemos que todas esas prácticas ya son contrarias para la divinidad nuestra y que tenemos que seguir enseñando, tenemos que seguir practicando esa fe en Cristo Jesús. Es correcto, quitándole la careta al diablo, quitándole la careta al diablo para que la gente se dé cuenta. Fíjate que cuando Moisés fue a hablar con Faraón, Moisés echó la vara de él al piso y su vara se convirtió en una serpiente. Y los sacerdotes del Faraón también hicieron lo mismo, lanzaron sus varas en el piso y también se convirtieron en serpientes. Y esto de alguna manera pudo haber hecho quedado en ridículo a Moisés, el ver que también los sacerdotes paganos podían hacer lo mismo. Pero la diferencia estuvo en que la serpiente de Moisés, la vara de Moisés que se convirtió en serpiente, se devoró a las que eran falsas. ¿Okay? Se devora. Quiere decir que no tienen ningún poder, ¿verdad? No tienen ningún poder estos milagros que ellos tienen, que su poder es limitado, ¿okay? Está limitado allí y no tienen ninguna acción, no pueden contra el poder de Dios. El poder que nosotros tenemos es superior al de ellos. Amén. Así que no tenemos que tener ningún temor. Bueno, si hay alguien más que quiera preguntar, alguna otra intervención. ¿Mm? Si hay alguna otra intervención por allí. ¿Ok? Bien, entonces pasamos entonces a lo que es la condenación, ¿verdad? De la gran ramera. Vamos a ubicarnos entonces en el contexto bíblico. Vamos a ubicarnos en el contexto bíblico, porque esto era lo que yo quería compartir con ustedes hoy. Vamos a tener la clase hasta las 9, de manera que ya nos queda media hora, creo. Sí, nos queda aproximadamente 20 minutos para culminar esta clase. Era lo que quería compartir con ustedes. Es por qué entonces se nos habla de la gran ramera en el libro de Apocalipsis, ¿verdad? Un segundo. Voy a ubicarme aquí en mi Biblia. En el libro de Apocalipsis, capítulo 17, ¿verdad? Estamos en el capítulo 17 del libro de Apocalipsis. Dice así, voy a leer desde el versículo 1, dice, vino entonces uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas. Recordemos que los sellos y las copas tienen una relación, pero los sellos son los juicios, ¿verdad? Que Jesucristo va abriendo y que se van manifestando en la tierra, ¿verdad? Cada uno de estos sellos tienen que ver con juicios, juicio, juicio, juicio. Cada vez que el Señor Jesucristo rompe uno de los sellos para que se manifieste el juicio, entonces van apareciendo, van sucediendo eventos en la tierra y van aconteciendo estos eventos que son juicios divinos, juicios de Dios. ¿Por qué? Porque en este momento hay una confrontación
entre el anticristo y que quiere establecerse como Dios, el dragón, la serpiente antigua, que quiere establecerse en el mundo como Dios, y Dios mismo. Hay una confrontación. Dios no va a permitir que nadie, ningún ser, llámese como se llame, quiera establecerse en algún lugar del mundo como una deidad. Así que Venezuela no tiene que tener temor alguno. Hay un pueblo, mientras haya un pueblo, fíjese usted que lo que marca la diferencia entre el paganismo, la brujería y esas teologías, religiones que quieren establecer un Dios fuera de nuestro Dios, el único y verdadero Jehová Dios de los ejércitos, no van a prevalecer. ¿Por qué? Porque hay un pueblo, hay un remanente que clama día y noche para que la gloria de Dios sea manifiesta en medio nuestro. Esto es lo importante. Esto es lo importante de nuestro clamor. Esto es lo importante de nuestros ayunos. Esto es lo importante de nuestras oraciones. Que nosotros invoquemos el nombre de Jehová, ¿verdad? Que nosotros invoquemos el nombre de Dios sobre Venezuela, ¿verdad? Que nosotros, así sea un remanente pequeño, no, que ellos son muchos y nosotros somos poquitos. Bueno, hasta ahora lo que he escuchado de algunos comentarios de ellos es que nosotros somos muchos, pero quizás no es tanto lo mucho que somos, sino el poder que tenemos que es superior al de ellos, que ellos lo ven como si fuéramos muchos, porque si nos vamos a la estadística, no es que somos muchos, pero el poder de nuestra oración es superior, ¿ok? Es superior. Por eso es que cuando hacemos nuestros amores, ellos quedan como que desarmados. Pero desde el punto de vista profético, no vamos a lograr, ¿verdad? No vamos a lograr que eliminarlos por completo a ellos, no, de todo lo contrario. A la final de todo esto, nuestra victoria va a estar no en que vamos a recuperar la tierra, nuestra victoria no está en que vamos a recuperar los espacios, las gobernaciones, el gobierno, puestos políticos, como de alguna manera se pueda proponer desde alguna, digamos, posición de fe o de alguna doctrina o de alguna iglesia o de algún tipo de predicación que nos diga, mira, no vamos a tomar el control político de la tierra, vamos a tomar el control religioso, el control económico y nos vamos a apoderar de la tierra porque vamos a heredar la tierra. El apóstol San Pedro es muy claro cuando dice, mire, todas estas cosas van a suceder. La venida del Señor es eminente y los elementos y la tierra y las obras que en ella hay van a ser quemadas con fuego. Y si sabemos que estas cosas van a pasar, nosotros deberíamos estar más preocupados en rescatar las almas. Para Dios no es imposible hacer cielos nuevos y tierra nueva. Así que toda la creación que hay será destruida, ¿verdad? Y nosotros, como dice el apóstol San Pedro, esperamos de él un cielo nuevo y una tierra nueva, no una tierra remendada, no una tierra, no, nuevo, todo nuevo. Él puede hacer nuevas todas las cosas, es su promesa. He aquí yo hago nuevas todas las cosas, ellas va a ser nuevas. Entonces, nosotros no vamos a recuperar la tierra como tal, no. Nosotros, nuestro enfoque debe ser en salvar las almas, predicar el evangelio para que las almas sean salvas. ¿Okay? Entonces, sigo leyendo aquí en el libro de Apocalipsis, dice que el ángel tenía las siete ángeles que tenían 7 copas y habló conmigo diciéndome, ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas, con la cual han fornicado los reyes de la tierra y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Aquí esta fornicación habla de esa fornicación espiritual, la relación íntima con dioses paganos, con diferentes clases de deidades. Todo lo que aparezca como una deidad, esta gran ramera lo abraza, lo canoniza, lo establece como una deidad
le permite ser adorado, honrado y adorado como una deidad, una divinidad. Entonces, ella es la que se encarga de canonizar cada, digamos, vestigio de deidad que aparezca. Ella es la que se encarga de eso. Por eso se le llama la gran ramera. Pero eso, por supuesto, ya hemos visto cuáles son sus raíces. Sus raíces son babilónicas. ¿Mm? Babilónicas. Y me llevó, el versículo 3 dice, y me llevó en el espíritu al desierto y vi una mujer sentada sobre una bestia escarlata, llena de nombres blasfemia, de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Los cuernos simbolizan reinos, ¿verdad? Reinos y cabezas como líderes principales, ¿verdad? Que ha tenido esta gran ramera. Ella va a domina a los reinos. Yo les comentaba que hay otro video, no lo tengo aquí, pero de todas maneras ustedes pueden buscar por internet, por YouTube, lo que es, lo que es la Iglesia Católica Romana, la verdadera imagen de la bestia como la religión universal, que es realmente el catolicismo romano en su base, de la religión como una religión pagana. Dice que esta mujer estaba sentada, vestida de púrpura y escarlata y adornada de oro, de piedras preciosas. Esta es la religión universal, ¿ok? Esta es la religión universal a la cual el Señor va a vencer y va a castigar. ¿Por qué? Porque es la que ha permitido, ¿verdad? Toda esta idolatría y ha fomentado para este periodo. Recuérdese que es lo que se va a hacer y una de las que está pidiendo la unificación, así como Nimrod quería unificar el mundo, hacer un mundo global. La globalización precisamente nos habla entonces de esto, de que creamos un solo gobierno, una sola economía y una sola religión. Quien está promocionando hasta el presente el ecumenismo religioso es la Iglesia Católica, es el catolicismo, es la unificación de todas las religiones. Vamos a unificar todas las religiones, haciendo pactos, haciendo convenios, que por supuesto al final, como dice la profecía, estos convenios y estos pactos no se van a lograr, no se van a dar. Es imposible que se den. Es por eso que así como cayó el juicio en la Torre de Babel, caerá el juicio sobre este sistema que pretende crear este gobierno y esta religión global. Así caerá el juicio de Dios sobre este sistema del anticristo. El versículo dice, el versículo 4 termina diciendo, y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de las abominaciones y de la inmundicia y de su fornicación, y en su frente un nombre escrito, un misterio, Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. O sea, cuando habla de la madre, fíjese usted que no es una sola ramera. Aquí nos está diciendo que Babilonia es la madre de las rameras, de todas ellas, ¿verdad? Y de las abominaciones de la tierra. O sea, todos esos sistemas religiosos que existen en el mundo eh, se, se reúnen en uno, ¿verdad? Y se fusionan en un ecumenismo y crean una sola religión. Pero la madre de todas ellas es Babilonia, la que las arropa, la que las une, es Babilonia. Y al caer el juicio sobre esta Babilonia, entonces cae el juicio sobre todas las religiones del mundo. Pero hay solo 2 religiones
Hay solo dos religiones que Dios avala, que Dios avala, sí, en la tierra, ¿verdad? A las que Dios le da crédito en la tierra, las que Dios permite, a las que Dios respalda sobre la faz de la tierra. ¿Cuáles son esas dos religiones? Estas dos religiones son monoteístas. Una es el judaísmo y a la otra es el cristianismo evangélico, o el que salió de los domos del judaísmo. Recuérdense que de los judíos viene la salvación. Jesucristo, como de su gentilicio, él era judío, en su humanidad. Y está escrito, establecido que de los judíos vendría la salvación. ¿Por qué? Porque es de ellos donde nace el Mesías, el Cristo. Entonces, de los judíos sale el cristianismo, ¿verdad? Y del cristianismo surgió el catolicismo, pero mezclado con ese paganismo. Por eso que San Juan dice, eran de nosotros, pero salieron de nosotros. Quiere decir que hay solamente dos religiones que avalan Dios. Y estas dos religiones dependen de cuál religión, de una, la religión adámica, en el huerto del Edén, cuando Dios creó al hombre y estableció la relación, su relación íntima desde el punto de vista de religión con el hombre, con Adán, y que esta debía ser la religión oficial para el mundo entero, la adoración a Jehová, el único y verdadero Dios. Entonces aquí tenemos esta. Las demás religiones no están respaldadas por Dios. Dios no les da su respaldo. Dentro del cristianismo existen muchas vertientes, como le venía diciendo, muchas vertientes, pero que han profesado a Jesucristo como Señor. Solamente que dentro de su doctrina tienen errores. Es por eso que Dios es justo. Dios es justo. La salvación no está porque yo tengo un templo bonito, porque yo canto bonito, porque yo predico más bonito. No, la salvación, el sine qua non de la salvación está en que Jesucristo es nuestro Señor, nuestro Rey, nuestro Dios, nuestro Salvador. Ahí está la esencia de nuestra salvación, la que no debe cambiar. Estas religiones han profesado a Jesucristo, pero dentro de sus doctrinas, ¿verdad? Estas iglesias, por eso es el mensaje a las 7 iglesias, tienen algo que les hace perder aquella gracia, aquella misericordia, les hace caer de la misericordia de Dios, algo que es esencial en cuanto a la relación con Dios. Y leemos el mensaje a las iglesias, pero tengo esto contra ti, pero levántate, arrepiéntete. Entonces el Señor está haciendo el llamado. ¿A quién? A la iglesia, al pueblo que profesa el nombre de Cristo, pero que dentro de esa profesión del nombre de Cristo tienen otro tipo de prácticas que no están eh, eh, avaladas por Dios, que no están respaldadas por Dios y que hacen caer en peligro de perdición a estas iglesias. Por eso que Dios les llama la atención y les dice que se conviertan, que se arrepientan. Entonces, aquí tenemos nosotros el mensaje a las iglesias. Este mensaje no es para el paganismo, no es para los inconversos, no es para los brujos, no. Este mensaje es para la iglesia del Señor. Es importante que nosotros leamos. Hay algo muy importante aquí en cuanto al mensaje a las iglesias, es que cada una de ellas también se ha visto desde el punto de vista cuando se analiza, se ve desde el punto de vista histórico, como una edad, como una época en que ha vivido cada una de las iglesias. A la iglesia de Éfeso se le llama la iglesia del periodo apostólico, ¿verdad? ¿Por qué la iglesia del periodo apostólico? Es la iglesia del primer siglo. Esta iglesia que estaba liderizada y cuya autoridad estaba representada en los apóstoles. Es la iglesia apostólica. Es la iglesia que determinaba quién era un apóstol y quién no.
pero que a su vez esta iglesia había perdido el primer amor. Representa la iglesia del primer siglo. Luego tenemos la siguiente iglesia, ¿verdad? Vamos un momentico entonces al capítulo 2. Ajá. Luego venimos a la iglesia de Esmirna, ¿verdad? Éfeso. Ajá. Luego viene en el capítulo 8 la iglesia Esmirna, ajá, que es la iglesia perseguida. Es el periodo en que la iglesia la iglesia del siglo II, ¿verdad? Que es la iglesia perseguida, que es la iglesia que fue asediada por el Imperio Romano, ¿verdad? En el segundo siglo. Esta iglesia tiene su descanso ya en el tercer siglo, ¿verdad? Tiene la iglesia de Pérgamo, luego tenemos la iglesia de Pérgamo, que es la iglesia, el inicio, ¿verdad? La iglesia que está, aquí nos dice, ¿verdad? Escribe a la iglesia de Pérgamo, el que tiene la espada aguda, yo conozco tus obras y dónde mora, donde está el trono de Satanás, ese es emperador romano. Esta iglesia es la iglesia del tercer siglo, ya cuando comienza a ser romanizada esta iglesia, empieza a contaminarse con doctrinas católicas, la iglesia del tercer siglo. Luego viene la iglesia de Tiatira, ¿verdad? Esta iglesia se le ordena porque tiene las doctrinas de Jezabel, ya es la iglesia totalmente romanizada, esta iglesia que permite que sus fieles se contaminen con lo sacrificado a los ídolos, ¿ok? Luego, esta ya es la iglesia del cuarto siglo, el quinto siglo. Luego venimos con la iglesia, ¿verdad? Dijimos que la de Tiatira. Ajá. Luego vamos al capítulo 3. Sardis, ¿verdad? Ajá. Luego viene Sardis, que es la iglesia totalmente romanizada. Esta iglesia es la que el Imperio Romano toma el control de ella y las lleva a tal paganismo que pero que siguen en las líneas del cristianismo, pero que están mezcladas totalmente con el paganismo de Babilonia. O que en este sentido, por el periodo del tiempo, es Roma. ¿Okay? Y luego viene la iglesia de Filadelfia. Esta es la única iglesia a la que el Señor no dice tengo contra ti, sino más bien aquella iglesia a la que le dice, ¿verdad? En el versículo 10, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los moradores, a los que moran en la tierra. Entonces, esta es la iglesia de la iglesia del avivamiento, la iglesia que ahora es guiada por el Espíritu Santo, ¿verdad? La iglesia anterior a esta, que es la de Sardis, representa también esa iglesia reformada, ¿verdad? A partir de Sardis, se habla del siglo XV, el periodo del siglo XV ya, donde en ese periodo se levanta un hombre como Martín Lutero y comienza a reformar un avivamiento y una reforma. Pero
La iglesia de Filadelfia representa al periodo en que allá en la calle de Azusa hay un avivamiento espiritual y un avivamiento misionero, y es la iglesia que es considerada como la iglesia que es guiada, dirigida por el Espíritu Santo y que está relacionada también con el evento del Pentecostés, allá en el libro de los Hechos, capítulo 2. Luego viene la iglesia, ¿verdad? Terminamos con la iglesia de Filadelfia y se viene con la iglesia de la Odisea, que es la última iglesia, ¿verdad? Yo conozco tus obras, eh, es la iglesia a la que el Señor le critica por su materialismo. Es la iglesia que está abocada al materialismo y representa a la iglesia de estos siglos, de este tiempo, de los postreros tiempos. La iglesia que ha caído en el materialismo. Hoy en día vemos, lamentablemente vemos mucho esto dentro de la iglesia. Inclusive hemos escuchado predicadores que dicen que hay una forma de medir tu espiritualidad. Dime qué tienes y te diré qué nivel de espiritualidad tienes o qué nivel de relación con Dios tienes, porque dicen que las bendiciones que Dios le ha dado es lo que habla de su relación con Dios. Mientras más cosas materiales tengan, mientras más riquezas tengan, entonces quiere decir que están más relacionados y vinculados con Dios. Pero fíjese cómo el Señor le dice a esta iglesia: tú que dices que yo soy rico, ¿verdad? Esta es la iglesia de la Odisea, ¿verdad? Escribe al ángel, está en la iglesia de la Odisea. Ajá. Eh, el versículo 17 dice: porque tú que dices yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico. Esta iglesia que critica a aquellos hermanos, que estos hermanos se la pasan en pruebas, en lucha, que todo el tiempo están probados. Claro, no tampoco caer a un extremo ni al otro, ¿verdad? Hay que ser centrado en ese sentido. Es evidente que todos tenemos, la palabra dice que es necesario que seamos probados con fuego, porque el oro fino, la verdadera fe, la verdadera relación con Dios se prueba con fuego, como pasó Daniel, como pasaron Ananías, Misael y Azarías, Sadrach, Mesach y Abednego. Ellos pasaron por el horno de fuego, así como pasaron los profetas, murieron, pero no dejaron de predicar a Jehová, así como fue Juan el Bautista, fue decapitado, pero no dejó de predicar de Jesucristo y del Mesías y del mensajero, de ser ese mensajero que Dios envió delante de su faz para preparar el terreno, así como murieron los apóstoles, los discípulos del Señor, fueron martirizados, pero no dejaron de predicar de Jesucristo, y así como nosotros también debemos seguir predicando de Jesucristo a todas las criaturas. Entonces, estas personas dicen: no, ustedes se la pasan en lucha, en pruebas, ustedes están como en una maldición, es que nosotros no, fíjense, nosotros no tenemos congoja, no tenemos lucha, estamos en riqueza, en bendición, bendecidos, prosperados, en abundancia y tal. Entonces, como que nos desenfocamos del verdadero llamamiento y nos abocamos al materialismo, y esto hay que tener mucho cuidado, porque deberíamos más bien, como dice el Señor aquí, te recomiendo que compres oro, de mí compres oro refinado en fuego, ¿verdad? Para que seas verdaderamente rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubran tus vergüenzas, porque el materialismo nos lleva a nosotros a caer en este tipo en el pecado, ¿verdad? En el pecado, a perder la santidad. Eh, es, es, es muy riesgoso. Entonces, la iglesia emblemática, la iglesia de este tiempo, la iglesia del tiempo que nosotros que debemos, que es la que va a ser arrebatada, podríamos decirlo eh, con toda seguridad,
es esa que tiene esas características de la iglesia Filadelfia, la iglesia que es guiada por el Espíritu Santo de Dios. Amén. Bueno, entonces aquí vemos eh, lo que es el romanismo, ¿verdad? Lo que son las iglesias, por qué vendrán los juicios de Dios. Allí tenemos las trompetas. La próxima semana, si Dios lo permite, estaremos hablando del milenio. Vamos a entrar en el milenio. La próxima semana, si Dios quiere, yo voy a ir eh, colocándoles allí para el material sobre el milenio, para que ustedes lo vayan leyendo, vayan viendo. Las actividades de evaluación son las que están contenidas en el plan de evaluación. Yo se las voy a ir colocando en la página, ya casi que estamos terminando. El trabajo de la globalización, pues tienen que entregarlo allí para ser evaluado. ¿Okay? Pues es un trabajo sencillo, no tienen que hacerle muchas cosas. Traten de que sea, si pueden, que no pase de 10 páginas, que tenga su conclusión, por supuesto, y su portada. No tengan que hacer un trabajo monográfico muy extenso, porque a lo mejor la página no se lo permite montar, que no sea muy pesado. Tienen que tener, creo que 8 megas. 8 megas. Hermano Wilfredo, si hay alguien que tenga alguna pregunta. Profe, quería hacer una pregunta. Sí, ¿Sabe que me causa ruido? sí, Esta situación de las dos religiones que son respaldadas, por supuesto, por Dios, ¿verdad? El ajá, judaísmo y el cristianismo, porque ah, sabemos que el apóstol Pablo viene del judaísmo. sí, correcto. Y si nos remitimos a Gálatas, allí nos hace una observación sobre el judaísmo, que dice Ajá, en Gálatas 1:13. ajá, 1:13 que dice, porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que sí, perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y sí, la asolaba. ajá, Dice, y en el judaísmo aventajaba a muchos de su contemporáneo en mi nación. sí, O correcto. sea, vemos aquí como un judaísmo perseguidor, como un judaísmo en contra de Dios. Entonces, me causa ruido eso, pues, por la parte esa que usted dice que es una religión que es respaldada por Dios. Sí. Mira, hermano Blider, el judaísmo, puedes cerrar tu micrófono un momentico, que no haga feedback. Ajá, el judaísmo es la religión, digamos, es la religión oficial que Dios permitió en el Antiguo Testamento. Los hebreos, la religión de los hebreos fue la que Dios avaló. Y de allí surgió el cristianismo. El apóstol Pablo dice que de los dos pueblos, él hizo uno, que es la iglesia del Señor. Ahora, la iglesia va a ser arrebatada. La iglesia es la que tiene el respaldo de Dios en la tierra en esta dispensación de la gracia. ¿Okay? Es la iglesia de Cristo. Fue a la que se le dijo, vaya por todo el mundo, predique el evangelio, hagan discípulos a las naciones, inclusive Israel está dentro de ese propósito de evangelismo. Nosotros, la iglesia del Señor está conformada no solo por gentiles, sino también por judíos. La iglesia, cuando nosotros hablamos de la historia de la iglesia, ¿verdad? A partir de la era cristiana, la iglesia que pues, fueron como todas estas iglesias de las que acabamos de mencionar en el libro de Apocalipsis estaban formadas tanto por judíos como por gentiles. Judíos que abrazaron la fe cristiana, la fe en Jesucristo, que aceptaron a Jesucristo como su Mesías, pero que entraron a ese pueblo de Dios como la iglesia. Y lo cual el apóstol Pablo dice, pero lo que yo sabía, la ley, todas esas cosas de las que él en ese momento está diciendo, mire, yo era fariseo de fariseos, judíos de judíos, miren, todo aventajaba a mis contemporáneos.
Ahora todo eso lo tengo por basura. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que pretende él ahora? A Jesucristo y tener solamente el conocimiento de que Jesucristo murió por sus pecados. Entonces, de eso se trata, ¿verdad? De eso se trata esta posición del apóstol Pablo. Ahora, una vez que la iglesia del Señor, la iglesia, nosotros seamos arrebatados y seamos llevados al cielo, entonces, ¿quién va a quedar aquí en la tierra para hacer el trabajo de predicar el evangelio del reino? Son los judíos. Ya no es la iglesia que va a estar predicando durante la gran tribulación. No nos compete a nosotros meternos en el asunto del evangelio del reino. No es nosotros nos compete el evangelio de la gracia. Es el que el apóstol Pablo dice en Hechos, capítulo, capítulo 20, versículo 24. Quiero ir un momento ya para que lo leamos. Vamos a compartir esto en el libro de los Hechos. El libro de los Hechos, capítulo 20 y el versículo 24. Quiero leerlo como decía mi pastor. Mi pastor decía, lee derecho, vamos a hablar derecho. El apóstol San Pablo dice lo siguiente: pero de ninguna cosa hago caso, ni tengo, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios. ¿Ves? Esto es lo que el apóstol Pablo quiere. Ya no quiere hablar de ley, ya no quiere hablar de circuncisión, ya no quiere hablar de nada de eso. Y ahora, después de haber tenido ese encuentro con Jesucristo allá en Damasco, ahora él quiere hablar solamente de Jesucristo. Más nada, predicar el evangelio de la gracia. Luego que la iglesia es arrebatada, entonces queda el evangelio del reino, que va a ser predicado por los 144,000 y los dos testigos, que son judíos. Nada más. Bien, hermano Blide, no sé si llené tus expectativas con la respuesta. Para... Sí, porque ya al final nosotros asumimos completamente esa actitud del apóstol Pablo, que es la que nos dice en Gálatas 1:6, que dice que no hay otro evangelio, que es el evangelio de Cristo para nosotros. Es correcto. Vamos a darle paso al hermano Nectario, que también quiere dar su opinión. Y luego el hermano Wilfredo. Adelante, hermano Nectario. Tienes cerrado tu micrófono, puedes abrirlo. Sí, buenos días, Dios le bendiga. Llegué un poquito Amén. tarde, pero bueno, aquí estamos. Sí, es Muy con bien, respecto bien. al ecumenismo. El ecumenismo es como el sistema, ¿verdad? Ajá. Que va a dominar, que va a ser encabezado por la Iglesia Católica, por el papado. Es la que va a dirigir eso como una red mundial, ¿verdad? El poder religioso se va a manifestar ahí en la gran tribulación. Y Sí, correcto. sí, eso es lo que aprecio, pues, entiendo o aprendí algo. Bueno, que el ecumenismo va a ser ese poder religioso que se va a manifestar ahí en la gran tribulación, encabezado por el papado, por la Iglesia Católica. Bueno, Dios le bendiga. Bueno, hermano Nectario, por allí es una posición, ¿verdad? Y eh, eh, es lo que nosotros entendemos y vemos. Recuérdate que va a ser, ¿verdad? Va a ser la religión para el nuevo orden. No sabemos Sí, si se va a seguir llamando catolicismo romano, pero una de las cosas sí es clara y que nos deja clara la escritura es que será llamada la gran ramera, Babilonia. Ese será su nombre. ¿Okay? Babilonia. ya, la gran ramera. Correcto. Bueno, vamos a darle paso entonces a nuestro hermano Wilfredo, que también tiene su intervención, hermano unitario. Okay, gracias por cerrar tu micrófono. Adelante, Wilfredo. Buenos días tengan todos. Bien.
Ah, ¿Aló, me escucha? ahora sí, hermano Wilfredo, se te cierra el micrófono. Ok, ahora sí. Ajá. Ok, pastor. Sí, igual que, que el hermano Lide, cuando habló sobre las religiones, también saltó una pregunta, ¿no? Santiago 1:27 dice que la religión es guardarse sin mancha, pero entiendo también que esas son las acciones religiosas, ¿no? El que quiera practicar una verdadera religión. Ajá. Visitar a los enfermos, las viudas y así sucesivamente. Ahora bien, Ujú. en una oportunidad yo le hablaba con mi pastor, todos lo conocen, al pastor Nelson Lucena. Le decía, pastor, pero ¿cómo defender la religión? ¿Cómo defender el cristianismo evangélico como la verdadera religión? Porque todo el mundo quiere tener la verdad en sus manos. Usted le pregunta Ajá. a todos y todos tienen la verdad en sus manos. Entonces, Ajá. él me decía lo siguiente. Habló sobre el judaísmo como la religión principal. Usted habló sobre nacida en el Edén. Ajá. El pastor decía nacida en Abraham. Nacida en Abraham en adelante que se da la promesa, ¿no? Entonces, esta promesa, ese pacto abrahámico. Entonces, yo creo que la diferencia no debe ser mayor cosa, ¿verdad? Pero sí hablaba sobre el judaísmo y me decía, mira, ¿en qué momento vino Cristo? ¿En qué momento vino Cristo? ¿Por qué Cristo no vino 1000 años antes o 1000 años después? ¿Por qué no vino en el 2020? ¿Por qué no vino en el X año? ¿Por qué no vino en el 500? ¿Por qué vino en el momento que vino? Y entonces él me decía esto, pastor, y yo quería colocarlo como una reflexión, Ujú. porque para mí fue una reflexión. Sí. La gente, nosotros los pastores, ministros, mucha gente, hemos caído muchas veces en golpear fuertemente al, a la figura del escriba y el fariseo, que habla de el escriba y el levita, que habla en la Biblia, en el Nuevo Testamento, que son personas que muy ególatras y personas que no practicaban una ley mosaica como tal, sino que estaban acostumbrados a, a, a vivir una ley penitente y todo lo demás. Pero él me decía, el pastor me decía en ese momento, me decía, pero había algo que los escribas y los fariseos y toda esta gente tenían, que es que para el momento en que vino Cristo, ya no había adoración a dioses ajenos. El pueblo judío había dejado de adorar a dioses ajenos, que fue el gran problema que tuvo desde la salida de Egipto hasta cuántos años después, todos los años en el desierto, y después que entraron a Canaán, volvieron a corromperse una y otra vez, y llegó un momento en que la adoración a dioses ajenos quedó a un lado, quedó a un lado, los escribas, esta gente del Sanedrín, esta gente, hicieron un gran celo para evitar la adoración a dioses ajenos, y en ese momento que había ese celo, viene Jesús. Entonces él dice, allí te das cuenta tú que definitivamente el judaísmo estaba llamado a adorar a Dios Jehová, pero da también el paso a la nueva dispensación con la aparición de Jesús de Nazaret y la crucifixión y la resurrección para dar ese paso a la dispensación de la gracia y generar entonces el cristianismo basado en Cristo y en su sacrificio. Claro, estamos claros también acá todos que el cristianismo tiene una gran ramificación luego, ¿verdad? Y nosotros somos una de esas ramas. Y estamos convencidos de estar bien es porque seguimos la palabra y no seguimos al hombre ni a la interpretación del hombre, sino a la palabra.
Entonces, ese era el aporte que yo quería dar de una conversación que hace como unos 5 o 6 años tuve con el pastor Nelson y que me aclaró algunas cosas con respecto a esto. Bueno, sí, muy bien. Ven. Fíjate que el pastor Nelson le da su nacimiento con Abraham. ¿Y por qué yo me voy mucho más allá? Porque me voy al Génesis, al principio. Cuando hablamos de religión, estamos hablando de relación. Estamos hablando de una relación, ¿verdad? Con Dios. ¿Y cuál es la verdadera religión? La verdadera religión, la religión universal, la religión global, y no solo global, la religión hablando universalmente de toda la creación en el cielo y en la tierra, es la religión adámica, ¿verdad? La relación que Adán tuvo con Jehová al principio, cuando Adán fue creado en la eternidad y fue creado cubierto de la gloria del Dios único y verdadero, Jehová. Entonces, a partir de allí, se establece el sistema religioso sobre la faz de la tierra, pero que luego viene a ser contaminado por Satanás, mezclado con una doctrina diabólica, una doctrina de demonio, ¿verdad? De volverse contrario al Dios verdadero. De ahí en adelante comienza el caos en la humanidad. Que luego Dios llama a Abraham, porque Dios ve en Abraham una fidelidad tal que es una persona con la cual Dios puede hacer un pacto, una promesa, ¿verdad? Porque Abraham se perfilaba como una persona que podía guardar una promesa y que podía hacer una promesa, con el cual Dios podía hacer un pacto en una promesa. Por eso se llama dispensación de la promesa, a ese periodo en el que Dios llama a Abraham y del cual comienzan a generarse lo que también es considerado como la era patriarcal, el periodo patriarcal, donde están los patriarcas. Entonces, de ahí en adelante, esa es la religión. Fíjate que Dios, con aquella descendencia de Set, ¿verdad? En Génesis capítulo 6, Dios establece una relación con ellos, pero cuando ellos se volcan a su aspecto carnal, Dios dice, no contenderemos mi espíritu con ellos, y la humanidad sigue así hasta que Dios llama a Abraham. Luego de ahí en adelante, pues vemos una nación con la que Dios tiene su relación, y hablando desde el punto de vista de relación o religiosidad, es esta nación a la que Dios apoya, a la que Dios, digamos, avala, y a que Dios le da el respaldo. Y vemos en la historia cómo Dios respaldó su pueblo en todos los periodos, en todos los tiempos, cómo Dios los entregó en manos de sus enemigos, pero que también los salvó, los rescató, levantando hombres como Moisés y como, bueno, todos los hombres que Dios levantó para salvar a su pueblo de manos de sus enemigos, y cómo Dios obró portentosamente para demostrarle a las demás naciones que el Dios único y verdadero estaba era precisamente con esa nación. Cosas que declararon tanto los babilonios en Nabucodonosor como los medo-persas con Darío y con el imperio greco-romano, el imperio griego, ¿verdad? Con Alejandro Magno, que también termina reconociendo el Dios de los hebreos, y Roma con Constantino, que también termina reconociendo al Dios de los hebreos. Será así también durante la gran tribulación, cuando la humanidad tenga también que reconocer al Dios de los hebreos, al cual nosotros como gentiles también terminamos reconociendo, ¿verdad? Y rindiéndonos al Dios de los hebreos, que es Jehová, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Una deidad, ¿verdad? Una deidad en esa esencia, ¿verdad? Dios esencialmente uno. ¿Okay? Ya ahí entramos en el misterio de la Trinidad, cosas que muchos no entienden. Bueno, mis amados hermanos, esto por acá, ¿verdad? Hasta aquí vamos a dejarlo. Espero que de alguna manera esta clase de hoy haya servido para que comprendamos un poco más acerca de lo que es el aspecto
del poder religioso, ¿verdad?, que se va a desarrollar, y la gran batalla que van a tener la nación de Israel al confrontarse, ¿verdad?, con este sistema del anticristo. Ya nosotros habremos sido librados de ese juicio y de esas condenaciones que habrán durante la gran tribulación. Como iglesia estaremos en las bodas, pero Israel como nación, como pueblo de Dios, aún pasará por ella, pero Dios también va a tener su respaldo para con ellos. Así que es por eso que debemos seguir orando por Israel. Mis amados hermanos, nos veremos entonces la próxima semana y estaremos